¿Cómo enfocar en vídeo y fotografía? Pero, ¿qué es realmente el enfoque? Tranquilo, es muy sencillo y en este vídeo te voy a explicar exactamente todo lo que debes conocer acerca de este concepto que puede ser un poquito complejo de entender, pero que voy a simplificarlo lo máximo posible para que aprendas realmente a dominar tu cámara. Así que vamos al lío. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es Sí Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Además, también somos una productora audiovisual, por la que puedes contratar nuestros servicios aquí abajo en nuestra página web. Y ahora, ¿qué es realmente el enfoque? ¿Qué es lo que nosotros denominamos como una imagen enfocada? Esto es un concepto que es difícil de plantear, pero a su vez también es bastante sencillo de explicar, porque básicamente lo podemos asimilar muchísimo a nuestro ojo, porque al final, como es el comportamiento de la luz, pasa por nuestra pupila y por lo tanto se convierte nuestra pupila en un nuevo foco de luz que luego se proyecta en nuestra retina, que es luego lo que nosotros podemos ver. Pero esa imagen es algo especial. Y por otro lado también tenemos el cristalino, que en este caso también va cambiando y por lo tanto podemos asemejarlo mucho a nuestro objetivo. Por lo tanto, en este caso, haciendo este símil, podemos decir que la luz entra por el cristalino, que es el objetivo, que en este caso el objetivo son muchos cristales puestos de forma específica para que entre la luz, y luego el sensor, que será nuestra retina, que es donde se vaya a proyectar esa luz. Y cuando pasa la luz por el sensor, se proyecta la luz en ese sensor, pero de forma invertida. Y exactamente igual que pasa con nuestro ojo humano. Por lo tanto, ¿qué es realmente una imagen enfocada? Básicamente, cuando la luz entra por el objetivo, tiene que converger justo en el sensor, ya que de este modo van a estar todos los rayos alineados y eso es lo que nosotros conocemos como una imagen enfocada o una imagen nítida. Mientras que si esos rayos no coinciden exactamente en el sensor, es decir, que están más lejos o más cerca, significa que la imagen no va a estar tan nítida y es lo que nosotros conocemos como desenfoque. Y ahora quiero hacer un breve inciso, pero seguro que te va a venir muy bien y que seguramente te has preguntado más de una vez a la hora de invertir equipo. Y es, si yo tengo una cámara, por ejemplo de marca Sony, Canon, Lumix, etc., ¿puedo comprar objetivos que no sean de esas mismas marcas? Y la respuesta es que sí, pero también que no. Por lo tanto, depende. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender exactamente de lo que se conoce como distancia de brida. ¿Y qué es esto básicamente? Es la distancia que existe desde el objetivo o la bayoneta hasta nuestro sensor. Por lo tanto, si tenemos mucha distancia de brida, lo que nosotros podemos hacer es en sensores o en cámaras donde esa distancia de brida sea pequeñita, poner un adaptador para hacerla más grande y utilizar eso a nuestro favor para tener más variedad de objetivos. Por ejemplo, si tú tienes una cámara Sony, como por ejemplo esta de aquí, vamos a tener una distancia de brida bastante pequeña y por lo tanto con un adaptador como este de aquí, que es un adaptador de objetivos Canon EF a montura E de Sony, podemos adaptar los objetivos EF de Canon de forma muy sencilla. Acoplamos, volvemos aquí a acoplar y ya tenemos un objetivo de Canon en una cámara Sony. Pero esto no lo vamos a poder hacer al revés. No podemos poner un objetivo de Sony en una cámara de Canon, porque la distancia de brida de Sony es mucho más pequeña que en el caso de Canon. Por lo tanto, los rayos de luz no van a converger de forma correcta y nunca vamos a tener un objetivo que nos valga en cuanto a enfoque. Pero tranquilo, sé que esto es un lío muy grande, pero por aquí vas a tener una tabla exactamente para saber la compatibilidad entre los objetivos y las cámaras, para saber qué fabricante tiene una mayor o menor distancia de brida y en base a ello poder saber si existe la posibilidad de utilizar esos objetivos en tu cámara dependiendo de la montura y de la distancia de brida que tengas. Por otro lado, también habría que diferenciar entre los objetivos y las cámaras, ya que en este caso también vamos a poder encontrar el modo automático y el modo manual. Y dentro del modo automático
en estos objetivos y dentro ya de la propia cámara, pues podemos hablar acerca de la detección de fase, la detección por contraste o incluso el enfoque por LiDAR. Y esto es algo ya bastante común en muchas cámaras, pero tienes que conocerlo y ser consciente de cuál utiliza la tuya. Y esto es muy importante porque dependiendo de el modo automático que nosotros vayamos a elegir con esa tecnología, va a funcionar mejor o peor para ciertas ocasiones y por lo tanto tenemos que conocerlo. Pero si todavía tenemos más presupuesto, lo que podemos hacer incluso es contratar a un foquista que se dedique exactamente a enfocarnos la imagen y tenerla siempre enfocado a lo que nosotros queremos, ya sea una persona, un objeto, etcétera, si nosotros nos estamos moviendo por esa escena. Y de esta forma nosotros, como cámaras, nos podemos olvidar por completo de tener que estar pendiente de ese enfoque, porque al final, si tú eres el hombre de orquesta, pues hacerlo en modo manual es un poco más complicado porque tienes que pensar en, vale, estoy yo solo, tengo que ver el encuadre, tengo que pensar en la iluminación, en el sonido y encima también tengo que ver si la imagen está bien enfocada o no, de forma manual, etc. Y por eso, si tienes un buen enfoque automático en el que puedas confiar, pues vas a descargarte un montón de peso sabiendo que da igual lo que vayas a hacer prácticamente, que la imagen va a estar en foco, va a estar bien, va a estar correcta. Y esto también cobra mucha más importancia, tanto en vídeo como en fotografía, con las nuevas cámaras como la Sony ZV-E1 o la nueva Sony A9 III, las cuales cuentan con inteligencia artificial para poder hacer uso de este chip especial para enfocar de forma mucho más correcta a personas, aves, etcétera. Incluso coches, trenes, y esto viene muy bien determinadamente por la fotografía o vídeo que vayas a hacer, porque puede ser que se te dé ese caso de que necesitas enfocar a un coche y que vaya pasando entre árboles o cosas así, y lo vas a tener siempre en foco gracias a esta funcionalidad. Si hablamos del enfoque manual, en este caso la anilla o el anillo de enfoque se encuentra directamente en el objetivo. Por lo tanto, vamos a tener que estar tocándolo constantemente para cambiar esa distancia entre más lejos o más cerca y tener la imagen enfocada o nítida en ese punto que nosotros necesitamos para enfocar ese objeto o esa persona. Y en este caso también tenemos que distinguir entre dos tipos de anillo. El anillo para fotografía o el anillo que se utiliza más en los objetivos de vídeo. En los objetivos de fotografía, por lo general, vamos a encontrar que es un anillo con unos dientes bastante livianos o bastante pequeñitos, y en este caso pueden haber de dos tipos. Pueden haber que sea un anillo de enfoque lineal, es decir, que completamente dé toda la vuelta, gracias a que sea también electrónico, pero también podemos encontrarnos con otros ciertos objetivos en los cuales ese anillo de enfoque pues tiene un recorrido establecido para estar más o menos lejos de ese enfoque. Y luego están los de vídeo, que en este caso esos objetivos tienen mucho más dientes y están más pensados para esa grabación de vídeo y poder poner un follow focus para no estar tocando ese objetivo, ya que si tú tienes un objetivo y lo estás tocando en cámara, puede ser que mientras estás grabando pues transmitas esas vibraciones o ese tembleque a lo que es la propia grabación. Por lo tanto, si tenemos un follow focus, ya sea manual o electrónico, podemos tener nosotros mismos a un foquista a distancia para básicamente regular ese anillo de enfoque y poder enfocar más lejos o más cerca sin necesidad de tocar esa lente por ti mismo y dejar de transmitir esas vibraciones. Además, por lo general, los objetivos de cine son prácticamente todos 100% manuales. Y muy poquitas veces o muy pocas ocasiones vas a encontrarte que esos objetivos de cine van a ser también con posibilidad de utilizar el modo automático de enfoque, ya que se utiliza mucho más en cine el modo manual con ese follow focus. Mientras que si es un objetivo para fotografía, lo más común es que si es moderno, es que también nos encontremos que podemos utilizar los modos automáticos gracias a la electrónica. Pero en este caso tienes que conocer que tanto la cámara como el objetivo tienen que tener esos pines para hacer esa conexión electrónica y que la cámara admita también esos modos de enfoque. Si no, no va a funcionar de forma correcta. Otro concepto que debes conocer es la distancia mínima de enfoque, ya que esto va a determinar a qué distancia podemos poner la lente del objeto que queramos enfocar.
ya que si lo ponemos demasiado cerca puede ser que esa distancia de enfoque no estemos dentro del rango mínimo y por lo tanto nunca vas a conseguir enfocar ese objeto. Y en este caso tienes que conocerlo, ya que va a depender de cada objetivo la distancia mínima de enfoque. Y también dentro del mismo objetivo, si es un objetivo zoom donde tienes varias distancias focales, en este caso puede ser que también entre esas distancias focales en ese mismo objetivo cambie la distancia mínima de enfoque y tienes que conocerlo al detalle para que no te pase lo que seguramente te ha pasado alguna vez, que has intentado hacer una fotografía o un vídeo macro y no has podido por esa distancia mínima de enfoque. Pero te voy a dar un pequeño truco y puedes utilizar ciertos adaptadores que son anillos para que puedas extenderlo, y son anillos extensores, para que puedas utilizar ese objetivo como si fuera un objetivo macro al uso más o menos, ya que vas a extender esa distancia mínima de enfoque, la vas a hacer mucho más pequeñita y también vas a tener propiedades en ese objetivo un poco diferentes. Por lo tanto, no es todo lo bueno que cabría esperar utilizar simplemente esos anillos adaptadores y convertir ese objetivo en macro, ya que tiene sus cosas buenas, reducimos la distancia mínima de enfoque, pero vamos a cambiar las propiedades de ese objetivo. Y puede ser que nos encontremos que la imagen no sea tan nítida, que tengamos problemas como en objetivos o aparatos de la difracción o cosas así. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que estos tubos te pueden ayudar en ciertos momentos, pero en otros quizás pues no del todo. Pero ¿sabes qué también te va a ayudar? Pues por aquí abajo tienes el botón rojo para que te puedas suscribir aquí al canal y por supuesto hacer que el canal siga creciendo poco a poco para poder traerte mucho más vídeos como este y aportar más a esta comunidad audiovisual. Así que ya sabes, por aquí en el botón rojo te puedes suscribir. Y también recuerda que somos una productora audiovisual, por lo que puedes contratar nuestros servicios en nuestra página web. Y ahora, sin más dilación, si quieres seguir aprendiendo sobre vídeo y fotografía, por aquí tienes un vídeo que sé que te va a flipar y va a hacer que cambie tu visión acerca de este mundo tan bonito que son los audiovisuales. Así que te espero allí para seguir aprendiendo.